Entonces, sí, eso está bien. Daniela F. Navarro. Yo no sé si me escuchan bien, es que mi internet me está molestando. Si quieres también puedes contestar por el chat, no hay problema. ¿Qué es un isótopo? Son los átomos de un mismo elemento con distinta masa atómica. Dime, no te escuché, perdón. Los átomos de un mismo elemento con distinta masa atómica, creo que eran. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien? Pues yo recuerdo el quiz que ya nos envió, el carbono 11, 12, 13 y 14. Uh-huh. Les explicó la relación de los isótopos y la masa. O sea, por ejemplo, ¿por qué se le dice carbono 11? ¿Por qué se le dice carbono 12? ¿Por qué se le dice carbono 14? Uy, sí, por favor. ¿Sí les digo? ¿No? ¿No? Bueno, les digo, pero no entendieron. No, Bueno, creo que no lo dijo. ok. No lo dijo, sí. Entonces, un isótopo, lo que no me acuerdo quién dijo, pero pues sí, son átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, el Z, pero diferente masa. Entonces, los típicos que creí que les había hecho ese son los isótopos del hidrógeno, que es hidrógeno 1 o hidrógeno, hidrógeno 2 o deuterio, hidrógeno 3 o tritio. Entonces, otra vez, hidrógeno 1, hidrógeno 2 deuterio, hidrógeno 3 tritio. Entonces, el hidrógeno, el deuterio y el tritio, ¿qué número atómico tienen? ¿Uno? Uh-huh. ¿Qué número másico tienen cada uno? Supongo que sería 2 y 3. Uh-huh. El hidrógeno normal pues tiene número másico 1, el hidrógeno deuterio tiene número másico 2. Si tiene número másico 2, ¿en qué difiere? En la cantidad de protones, de neutrones o de electrones. Electrones. Neutrones. Neutrones. Entonces, esperen si puedo presentar. Ah, yo no tengo presentación de eso. Voy a ponerles Paint. Voy a presentar Paint. Esperen. Se escucha cortado. ¿Me escuchan cortado todos? No, te escucho bien. Presentar pantalla. Paint. Ahí están viendo Paint. Supongo que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, Sí, ahora sí. está el ya. Hidrógeno. Entonces está el hidrógeno 1, el 2 y el 3. El 1 se llama hidrógeno normal. El número Z, que es el número atómico, es 1. Y A, que es el número másico, es 1 también. Entonces, ¿se acuerdan A de qué está compuesto? Número de protones y de neutrones en el núcleo. El número de protones más los neutrones.
Entonces, el número Z, el número atómico, ¿también se acuerdan de qué significaba? ¿O qué estaba como indicando? Solo los protones. Z son los protones. Entonces, en este caso del hidrógeno 1, ¿cuántos neutrones tiene? Uno. Mírenlo como una ecuación. Entonces, si ya nos dicen que Z es 1, entonces protón es 1 más, y tiene que ser igual a 1, ¿no? X, ¿cuánto es? Entonces, pues X va a ser 0. ¿Y cómo borro? Ay, no. Bueno, según lo que les dije ahorita, entonces, el hidrógeno 2, ¿cuál es el número Z? Dale en donde dice seleccionar y eso verás más rápido. Ay, gracias. Es que este mouse está dañando también. Seleccionar y le das Ya, cortar. esa línea la voy a ignorar. Gracias. 2, hidrógeno 2. ¿Cómo les dije que se llamaba? Deuterio. ¿Eugenio? ¿Qué? Deuterio. ¿Cuál es el Z? También uno, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el A? Si les estoy especificando que es hidrógeno 2. 2. Si es 2, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos? Dos. Protones. Z es el número de protones, ¿no? Entonces uno. También sería uno. Z es el número de protones. Sí, también es 1. Entonces, protones, 1. ¿Y neutrones? Uno. 1. Súper bueno. 1. ¿Sí notan en qué difiere este de este? Sí, en el número básico, pero más específicamente difieren en la cantidad de protones, de neutrones o de electrones. De neutrones. De neutrones. ¿Sí entienden todos por qué o no? ¿O F? Creo que el problema de internet soy yo. ¿Me escuchan bien? ¿Se está trabando? Creo que se está trabando un montón porque ahorita me salió el mensaje. Ahí te escucho bien. Ok. Bueno, redefinamos los isótopos. Entonces, tienen mismo número atómico, diferente número másico. Específicamente, si hablamos de protones, neutrones y electrones, ¿en qué difieren los isótopos? Alguno, no sé, Angélica. Se les está cortando mucho. Ajá.
Casi no te escucho. No sé qué haces. Oli, ¿ya me escuchas mejor? ¿Todos me escuchan así? ¿O qué pasó? ¿O tuve un claro momento? No, sí, sí, sí. Sí, así. Claro. Jimena, ¿me escuchas un poquito mejor o igual? Voy a suponer que eso es que me escucha igual. Entonces, again, no sé quién le va a preguntar. Mapad 1006. Si no quieres hablar, puedes escribir. ¿Estás ahí? ¿Te dormiste? Oli. Ay, por Dios. No sé. Yo te escucho muy bien, Alex. Vale, gracias. Dale, Dani. No sé quién más preguntarle a alguien que me conteste. Pero que no hable tanto. De Gerald. pronto repite la pregunta porque de pronto se les olvidó. Sí, Vale, repítela, por otra vez. Gerald, ya les volví a decir más o menos otra vez lo de los isótopos, ¿verdad? Entonces, isótopos, mismo número atómico, diferente número másico. Especificando en protones, neutrones y electrones, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué difieren? ¿En la cantidad de qué? ¿De neutrones? De neutrones, ¿De exacto. protones? No, de neutrones. Dejó de transmitir pain, ¿cierto? No, ahí Ahí está. se ve. Ah, ¿y sigue? Excelente. Again. Sigamos con el que estamos haciendo de hidrógeno. ¿Cuál es el otro isótopo que les dije? ¿Tritio? Tritio. Tritio. ¿Cuál es el Z de tritio? ¿Uno? 1. 1. ¿Y cuál es el A de tritio? 3. 3. 3. Exacto. Y A es protones más neutrones. Si ya sabemos que la cantidad de protones es 1, ¿cuál es la cantidad de neutrones? 2. 2. Exacto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Espera, yo no estoy viendo. Tal vez fijando la pantalla. O sea, está como congelada la pantalla, solo se ve la primera parte. ¿Todos lo tienen así? ¿O es claro un momento? Pues, por ejemplo, yo Claro, solamente Yo tengo también lo tengo así. de deuterio. Voy a Yo volver a igual. presentar. Yo tampoco veo, perdón. Gracias por decirme. Tampoco estoy viendo. Ya, ¿ahí ven? No. ¿No? No. No, ya. Oye, Ahora sí. Teams. O sea, se ¿Ya? supone que ya escribiste tritio, ¿sí? Sí, ya escribí todo. No, pero no sale. Yo no F. lo veo. Yo tampoco Ay, los Dios veo, mío. o sea, yo Sí, solamente a mí tengo ya me hidrógeno apareció. y Yo deuterio. A mí tampoco. me apareció Yo no veo tritio. nada, a mí tampoco. Y si cierras y vuelves a abrir Paint. Pensé que solo era yo y yo no voy a decir nada. Ahí se ve. Muy bien. Se congeló la página. Again. Ahí dejé de presentar, ¿sí? Sí. Ok. Sí. Vamos a intentarlo otra vez. Ay, ¿qué estoy presentando ahora? No, esperen. Me adelanté, esto era lo de hoy. A ver, otra vez. ¿Les molestaría hacer las clases por otro medio? Y igual las grabo y las subo, es que realmente tienes...
¿Por mí? Problema. No, no hay problema. Vale. Voy a preguntarle a Álvaro a ver si me deja y miramos. ¿Ahí ven? Ahora sí ven las cosas escritas o de qué. Sí. Sí, nos No, perdimos. yo lo Sí, veo se ve. igual. Sí, Se ve ahora sí. tritio. Yo no, Gracias. yo no. Again, tritio. Entonces, es el isótopo hidrógeno 3 del hidrógeno. Tiene Z1, Z es igual al número de protones. Tiene número másico 3, número másico es igual a protones más neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 2. ¿Sí se entiende mejor? Disculpa una pregunta. ¿Cuántos neutrones Dime. tenía el deuterio? ¿Cuántos neutrones tenía el deuterio? 1, ¿Y cuántos protones tiene? 1. Entonces, ¿por qué es un isótopo? Si tiene el mismo número de neutrones y protones. Mira. Ok, no, lo están entendiendo mal. Otra vez. Hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Ahora miremoslos así. Protones, neutrones. Hidrógeno 1, ¿cuántos protones tiene? 1. 1. 1. 1. Bueno, hidrógeno 2, ¿cuántos protones tiene? 1. 1. Hidrógeno 3, ¿cuántos protones tiene? 1. 1. Eso. Ahora, neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene hidrógeno 1? 0. Si este es el número másico. Eso, 0. ¿Cuántos neutrones tiene hidrógeno 2? Igual, si 2 es el número másico. 1. 1. 1. 1. ¿Cuántos neutrones tiene hidrógeno 3? Exacto. ¿Ya ven la diferencia? Sí, ya. Isótopos, mismo número másico, misma cantidad de protones, pero diferente número atómico. Otra vez. Creo que me enredé, otra vez. Isótopos, mismo número atómico, es decir, misma cantidad de protones, pero diferente número másico, diferente cantidad de neutrones. ¿Y ahí los electrones en qué influyen o qué? O en nada. Depende si está neutro o no. Eso también, ¿no les dijo Sofía? Si un elemento está neutro, digamos, oxígeno, ¿cuál es el número atómico de oxígeno? Miren 6. en la tabla o así. 6. Ujú. ¿No es 8? Así es 8. Es 8. 6, ¿qué es? Entonces, Carbono. muy bien. De oxígeno, 8. Si está neutro, ¿cuántos electrones tiene? 8 supongo. Arriesganse, no importa. Exacto. Si un elemento está neutro, tiene la misma cantidad de protones y de Entonces el deutero, sí, deutero. deuterio. Deuterio. Entonces, el deuterio, ¿qué ibas a preguntar? Oli. ¿Cómo sé cuando un elemento es neutro? Cuando está, mira. Ya. Oxígeno, así, solito. No está reaccionando con nada, el oxígeno está solo, no es oxígeno divalente ni nada, está el oxígeno solo. El oxígeno ahí está neutro, es decir, tiene la misma cantidad de protones y electrones. Es decir, si quieres ponerle el numerito acá arriba, tendría oxígeno y arriba un 0. Epa, aquí arriba un 0. Este oxígeno, ¿cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tienen? 8. No, espera, uno por uno. ¿Cuántos protones? 8. Ujú. ¿Cuántos electrones? Si está neutro, tiene 8. misma cantidad de cargas positivas y negativas, 8.
¿Y cuántos neutrones? ¿Cuál es el número másico? 0. ¿Cuál es el número másico del oxígeno? Si no estoy mal, es 16. 16. Sí, es 16. Exacto, entonces 8. A es igual a protones más neutrones. 16 es igual a... ¿Cuántos protones son? 8. 8 8. más neutrones. El 8 pasa a restar. 16 menos 8 es igual a n. 8 es igual a n. ¿Sí? Sí, sí, señora. Uy. Vale. Ya. A ver, no sé. Pero en caso de ser, por Si les ejemplo, un dice... catión o un anión, Esperen, ¿tampoco les dijo eso? Ay, no, ya me preocupé. O sea, hay cosas que sí dijo, pero como que, por ejemplo, lo de números atómicos, ella lo repitió varias veces. por ejemplo, ella nos dijo que catión era cuando estaba positivo y anión negativo. Sí. Catión, espera a ver. Catión. Anión. Odio esto. Anión. Entonces, ambos son iones. ¿Qué quiere decir que sea un ion? Que tiene una carga. Que tiene carga. Carga positiva o negativa. Positiva. Exacto. No, ion quiere decir que tiene carga, ya sea positiva o negativa. ¿Cómo determinas tú la carga de un elemento? Entonces, la determinas si pierde, si está perdiendo o ganando electrones. ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale, entonces, catión, ella les dijo que catión que era, positivo o negativo. Positivo. 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 Exacto. Si es positivo, está perdiendo o ganando electrones. Perdiendo. Perdiendo. Ah, ya. Ay, ¿qué hago? No sé cómo usar esto realmente, perdón. Entonces, pierde electrones. ¿Algún ejemplo? Ejemplo, si les ponen así, Na más. ¿Qué quiere decir ese más? Que perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Quedaría en 10, ¿sí? Perdió uno solamente. Y uno. Sí. Perdió uno. ¿Y quedaría en 10? ¿En 10 queda la cantidad de electrones? Sí. Déjame revisar porque no me acuerdo. ¿Cuál es el... Ese es el sodio, ¿sí? Sí, ¿cuál es el número atómico? Sodio tiene 11. Sí, entonces queda con 10. ¿Y si les aparece así? Pues entonces se perderían 2, ¿no? Esa. Es algo confuso porque les dicen que es positivo, pero les dicen que está perdiendo. Pero pues es porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, catión es cuando tiene carga positiva porque está perdiendo electrones. ¿Bien ahí? ¿Podrías repetir eso? O sea, sí entiendo, pero como que me confundí con... Vale. A ver. Entonces, catión es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que pierde electrones. ¿Por qué? Porque los electrones son carga negativa. Algo que no me acuerdo quién en el semestre pasado me preguntó, que si no también lo podía hacer porque ganen protones. ¿Qué pasa si un elemento gana un protón? Alguno que me diga. ¿O qué creen? No sé. ¿Creen que puede pasar? También ganaría ¿Se ¿Por qué no? electrones, ¿no? vuelve otro elemento? Se vuelve otro elemento. Porque recuerden que los protones son iguales al número atómico. Digamos, el número atómico del carbono, ¿cuál es?
6. Exacto, 6. Si ese gana 2 protones, ¿con qué número atómico queda? 8. Con el ¿Sigue de siendo, oxígeno. ¿sigue siendo carbono? No, queda No. oxígeno. Ujú, exacto. Entonces, cationes por pérdida de electrones. No tienen absolutamente nada que ver los protones. Entonces, según eso, ¿qué es anión? Negativo. ¿Qué gana? ¿Qué gana? Que gana electrones. Negativa. Carga negativa. Ujú. Tiene carga negativa y en este caso gana electrones. Ejemplo, El oxígeno. exacto. ¿Y qué está pasando ahí con el oxígeno? Está ganando 2 electrones. 2. Así. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Yo Yo tengo una creo pregunta. que el oxígeno querían. Dime. Es Sí, lo, mi- que era con 10 electrones. Dime, perdón. es lo mismo 2 menos que menos 2. O sea, porque a veces en los libros los he visto diferente. Cuando O sea, así, escribes, así. sí, y al revés. No, lo que pasa es que en química se supone que siempre se debería decir 2 menos, pero por practicidad generalmente dicen menos 2, más 1, más 3, pero como la regla sería que dijeras 2 menos, 2 más, 3 más, bla, 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 pero pues no hay mucha diferencia. Pero, sí, o sea, es lo mismo. No, Sí, sí. sí, es lo mismo, son, pues a mí me parece que son cosas como no tan importantes, digamos, su anterior tutor sí como que exigía que dijeran 2 más, 2 menos, pero pues a mí me da igual. Sigamos. ¿Qué más Listo. vieron esa clase? Gracias. Vale. Tabla periódica. Ay, Dios mío. ¿Les hablo de las propiedades de la tabla periódica? Sí. Los tablos de Ok. las distribuciones. Sí, todo sobre radio atómico, radio iónico, todo eso. Energía y Listo. De A ionización. ver, alguna que se me ocurra. Que la electronegatividad, Angie. Si no quieres hablar, si quieres escribe. Y si no sabes, pues dime, no sé, no me moleste. ¿Yo cuál otra? No sé si hay más. Ay, no sé si hay más. Angie Kate. Pues para mí la electronegatividad sería como, pues es que no sé, es muy redundante, como la carga eléctrica que tienen los átomos que les puede servir para ocuparse en cierto nivel en la tabla periódica o tener cierta compatibilidad con otros átomos para formar enlaces iónicos o covalentes, según su estado electrónico. Más o menos. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Es como la capacidad de atraer los electrones. Ujú. Sí, más específicamente es eso. Ya lo encontré. Entonces, electronegatividad específicamente es la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí en una situación de enlace. También supongo que les digo la electronegatividad en la tabla periódica tiende a aumentar. Ay, se escuchan un ruido raro, es que están construyendo al lado, perdón. Entonces yo creo que les digo la electronegatividad en la tabla periódica tiende a aumentar de ay Dios mío, ¿cómo aumenta la electronegatividad? De izquierda a derecha y de abajo a arriba. ¿Les digo eso? Sí. Sí, Sí, Entonces, en ese caso, ¿cuál tiene mayor electronegatividad? ¿El flúor o el sodio? El flúor. el flúor. Ujú, el flúor. Para ayudarles con eso, hay una página súper buena que se llama, ¿cómo se llama esa página? P-Table. Ya se los escribo mucho. P-Table. Es que entraría ahorita, pero no sé si se trae mucho. Vamos a intentar. Listo, sí. Voy a intentar presentarles. Me dicen si se ve. Ya les envié el link.
Vale, gracias. Mm. Recalioso. Ok. Miren, es esta página. Entonces, otra, no sé, cualquier persona, ¿qué es el radio atómico? Es la distancia que tiene el radio al primer electrón, creo. ¿Alguien que quiera, ay, ¿qué dice otra vez? ¿Complementar? ¿O algo así? La distancia del núcleo al electrón más lejano. Sí. Sí. Ya, y aumenta de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. ¿Qué? De arriba hacia abajo. Ajá, de arriba hacia abajo. Entonces, en la tabla periódica, I don't know. Entre Z y iridio, ¿cuál tiene mayor radio atómico? El iridio. Sí, espera que no me acuerdo cómo se miraba esto. Porque es más grande, ¿sí? Se podría decir. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se hace esto? Hace mucho no abro esta página. Mira, ya pude. Radio. Ahí les está mostrando. Lo que está más oscurito es lo que tiene valores más grandes y lo que está más clarito pues lo que tiene valores más chiquitos. Entonces ahí no hay mucha diferencia, pero si notan, sí hay una diferencia en el color de Z iridio. Y el de Z es 142 y el de iridio es 180. Entonces sí. A ver, otra, no sé. Bueno, la de la electronegatividad aquí se podría ver, mírenla. Les dije, aumenta de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Entonces los más electronegativos van a estar aquí y los menos electronegativos van a estar por acá. Ejemplo hipotético, en situación de enlace con cloro y sodio, ¿cuál tiene mayor electronegatividad? Entonces, ¿cuál va a jalar los electrones? ¿Cloro? El cloro. Exacto. Y ya. Si quieren mirar más propiedades en la tabla o algo así, pues miren ahí, les voy mostrando. ¿Alguna pregunta sobre alguna propiedad que no entiendan? No sé, carga nuclear, radiodiónico, carácter metálico, carácter no metálico, no sé, afinidad electrónica, Nuclear. algo. Dime. Nuclear. Nuclear. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Yo tengo una pregunta. Dime. Y por ejemplo, el mercurio, pues no haría parte de esa, como de carácter metálico, dentro de la línea esa que ponen en la tablita, como la escalerita, pero si tiene carácter metálico, ¿eso por qué se debe? Ok. Lo que se intentó con la tabla periódica fue que quedara ordenada o sea, lo que ellos dijeron como, mira, cuando tiene igual cantidad de protones, da la casualidad de que tienen propiedades similares. Sin embargo, pues, dado que lo estás organizando únicamente por la cantidad de protones que tenga, pues van a haber cositos que se saltan, pero en reglas generales se supone que es así, pero pues va a haber excepciones. Toda regla tiene su excepción, como la típica regla del octeto tiene como 2, 3 excepciones. ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Vale. Una ¿Algo pregunta. más de tabla periódica? Dime. Porque el neón es menos el electronegativo que el flúor, ¿por ser un gas o cómo es ahí? ¿El neón? Ok. Aquí ni siquiera te estamos dando la electronegatividad porque
Estos no necesitan jalar electrones porque son gases nobles, ya están completos. Mira, ni siquiera te muestra la electronegatividad. Pero, ¿cuál es la electronegatividad del neón? Ya miro. ¿Qué quiere decir que sean gases nobles? ¿Qué tienen de especial estos de aquí? Que tienen 8 electrones en su último nivel de valencia. Más específicamente. No te entendí nada. Bueno, redefinamos electronegativa otra vez. Capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí en una situación de enlace. ¿Para qué se enlazan? Para cumplir la ley del octeto, para que su última capa de electrones se complete. Estos necesitan... ¿Sí me escuchan? ¿Estos necesitan de eso? No, esos son más electronegativos. No, espera. Again, electronegatividad, capacidad de atraer electrones en situación de enlace. ¿Para qué se enlazan los átomos? Pues para la regla del octeto. Una estabilidad. Para encontrar la estabilidad, por eso la electronegatividad gana electrones, pierde electrones para encontrar esa estabilidad. Estos, los gases nobles, ya son estables, ya su último nivel de energía está completo, no necesitan estar en enlace. Entonces, no, la propiedad de la electronegatividad en ellos no es importante. De hecho, buscas por internet electronegatividad del neón y ni siquiera te aparece. O sea, aparece como una línea. No omite. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, ¿qué más vieron? Esperen el reviso. Ya. Aquí dice que vieron iones. Los iones que no hayan entendido. Igual lo de catión anión ya se explicó ahorita, pero pues, ¿algo más? ¿No? No, vale. Ay. No puedo. Fórmulas químicas. ¿Qué es una fórmula empírica? ¿Qué es una fórmula molecular? ¿Cuál es la diferencia? Que la empírica es como un acercamiento a la molecular, o sea, no es como tal tan definida por decirlo así, no sé. ¿Cuál es la exacta? La fórmula empírica es como la mínima expresión de la molecular. La mínima expresión exacta. Entonces, supongo que ya les digo, pero para recordar. ¿Qué es una fórmula química? La fórmula química se utiliza para expresar la composición de las moléculas y de los compuestos iónicos. Entonces no se refiere únicamente a los elementos presentes, sino que también les dice la proporción en la que estos se encuentran. Digamos, por cada molécula de hidrógeno, no, perdón, por cada molécula de oxígeno, por cada átomo de oxígeno hay 2 átomos de hidrógeno. Ese es el del agua. En este caso la fórmula empírica y molecular son las mismas. Pero digamos, no se me ocurre ninguna ahorita. ¿Saben qué es peróxido de hidrógeno? ¿O la fórmula? ¿Alguien? ¿No es como H2O2?
Ujú. La fórmula es H2O2. Esa fórmula que te estoy diciendo, ¿cuál es? ¿Empírica o molecular? Molecular. Molecular. Exacto. ¿Y cómo sería la empírica? HO. Ujú. Hagan de cuenta que la empírica es simplificar. ¿Podrías dar otro ejemplo por de empírica y molecular? Vale. No sé cuál. Etileno. ¿Alguno sabe la fórmula del etileno? No lo hemos visto, no importa si lo saben porque eso es lo último que se ve de orgánica. Pero, ¿alguno? Etileno. No creo que no. C2H4, ¿no? Sí. C2H4. Esa es la fórmula empírica o molecular. ¿Empírica? Porque ¿Molecular? molecular, sí. Ujú. Porque aún se pueden reducir más en la relación, digamos, hay una relación 2 a 4, podría ser una relación de 1 a 2. Exacto. Entonces, espera. Yo dejé de presentar Paint, ¿cierto? ¿Cómo vuelvo a hacer esto? Otra vez. Es la periódica. Ya. Paint. Ya, otra vez. Ahí ven el Paint. Sí, 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 ya. sí. Vale. Entonces, ay, C2H4. ¿Qué quiere decir estos numeritos? ¿Cuántos átomos de carbono hay? 2. ¿Cuántos por átomos carbón. de...? Ajá. Dos. Entonces, 2 carbonos y 4 hidrógenos. No, mentira, los voy a confundir si les digo eso ahorita. Mejor lo omito. Ya. Entonces, esto quiere decir que es una relación de 2 a 4. O de 2 a 4, si quieren verlo como una fracción, a ver si así lo entienden mejor. Las fracciones se pueden simplificar, ¿verdad? ¿Cómo quedaría esta simplificada? Un medio. Un medio. Un medio. Entonces, 1, ¿este 2 a qué referencia hacía? ¿A qué átomo? ¿A qué elemento? Al de carbono. Hidrógeno. A carbono. ¿Y el 2? Hidrógeno. Al hidrógeno. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? CH. CH2. ¿Bien ahí? Pero ya cambié el nombre, ¿no? Para nombrarlo, tienes que nombrarlo por la fórmula molecular. Vale. Siempre se Otra. llama por la molecular. Sí. Dale, gracias. Vale. ¿Les explicaron cómo pasar de fórmula empírica a fórmula molecular? Sí. Pero podrías repetirlo, por favor, es que ya lo dijo como muy rápido. Vale. No se me ocurre ahorita ninguno. ¿Algún ejemplo? ¿Alguna fórmula? ¿Alguna que se les ocurra que quede en blanco? ¿No? Deme un segundito, ya vuelvo. Sophie. Sophie. ¿Se les ocurre alguno?
Pues ya nos dio el ejemplo de vitamina C. Si quieren, volvamos a hacer. ¿Cuál es la fórmula de la vitamina A? La empírica. La molecular. Bueno, depende de qué ejercicio quieran hacer. ¿Quieren saber de molecular empírica o de empírica molecular? Creo que es más difícil de empírica molecular. Empírica molecular. Vale, ¿cuál es la fórmula empírica entonces del vitamina A? Lo dio con la vitamina C, corazón. Y es C3H4O3. C3H4 O3. Listo. Supongo que les dijo que para hacer eso pues tenían que saber el cuánto pesa, por decirlo así, una molécula de vitamina C. ¿Sí les dijo? Sí, ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Mapi, ¿tienes cuánto pesa? La masa molecular es 176,12. Y la masa de la empírica sería 88 gramos. Listo. ¿Alguno que haya entendido quiere como ir explicando cómo se hace para verificar si se entendió? ¿No? Yo tengo una no recuerdo pregunta mucho. allí. Dime. ¿Cómo sabemos cuál es la masa molecular? ¿En qué momento nos la tienen que dar o nosotros la podemos como sacar? Si no se los dan es porque son compuestos como muy usados, digamos, glucosa, que la masa molecular siempre es 180, pero no, se las tienen que dar. Okay. O que se los den por composición porcentual, pero eso todavía no lo voy a explicar. Bueno, ¿Alguien que haya entendido que quiera como ir diciendo para verificar que se entendió? ¿Quién me había dicho que había entendido el tema? Ya no me acuerdo. Pues yo entendí, pero de pasar de la molecular a empírica, pero de empírica a molecular, sí, no sé cómo sería. Ella nos dio como una fórmula, que es la masa molecular sobre la masa de la fórmula empírica, pero pues no sé si sea al revés, ya para sacarla así. Ok. ¿Quién iba a hablar? Pues es eso, ¿no? Se hace esa operación, masa molecular sobre masa empírica, y de ahí ese resultado se le multiplica al C3H4O3 y ahí ya sale la molecular. ¿Sí? Sí, preciosa. Sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuántas veces división? Eso es lo primero que hacen. 2. 2. ¿Cuál es la relación? Entonces, para pasar de empírica a molecular, si no les dan composición porcentual. ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Cómo hice esto? Oigan, no. Vamos a ignorar que hice eso otra vez. Entonces, les dan el peso de la empírica y les dan el peso de la molecular. Entonces, es el peso de la molecular sobre el peso de la empírica. Again, ¿cuál es el peso de la molecular? 176. ¿Y cuál es el peso de la empírica?
88. Supongo ¿Cuánto les da? 2. Listo. Entonces, si la relación es 2, ¿cuál es la fórmula molecular? C6, H, 8 C. con 6. ¿Se entiende entonces por qué? Sí, no entiendo. ¿Sí? No sé qué otro ejemplo, la verdad estoy en blanco. Esto es increíble. Ay, no. Perdonen, no se me ocurre ahorita ninguno. Pero esa es la idea. Para pasar de empírica a molecular, les tienen que dar el peso, a menos de que les den composición porcentual, que eso lo explico después. Pero entonces si les dan los pesos, solo es que dividan el peso molecular sobre el peso empírico y la relación, pues hacen la multiplicación. ¿Bien? ¿Bien ahí? Lo tomaré como un sí. Qué pena, yo ¿Podríamos aprovecho hacer para el decirles ejemplo de algo. la glucosa? Espera, ¿quién estaba hablando antes? Ya hago la de la glucosa, pero ¿quién habló antes? Yo, Mapi. Yo Ah, les iba a decir que si no, que si tienen dudas y pues hablen con sus monitores para programar monitorías. Ustedes mismos tienen que pedir las monitorías porque si ustedes no se comunican con sus monitores, ellos no saben si están entendiendo o no. en efecto, Bueno, eso les iba a decir al final. Sus monitores les van a preparar una monitoría de ejercicios con los temas que hemos visto, de puntos que hayan salido en el examen de la UNAL para, pues sí, ir relacionando los temas. Entonces, toca que cuadren con ellos la hora de la monitoría. Ahorita les digo que hagan una encuesta en Facebook o que lo abren por el grupo de WhatsApp, pero pues intenten asistir porque y confirmar asistencia, porque si solo van a ir 2, 3 personas, pues no vale la pena. Y en la monitoría les preguntan lo que no les quedó claro de ahorita y ya. No sé qué más quieren saber, porque de resto es configuración electrónica y esa parte sí la vi del video y ella se tomó muchísimo tiempo para explicar comunicación electrónica y números cuánticos. Si quieren hacemos 2 ejemplos de eso y seguimos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Vale. Configuración electrónica, un elemento grande que sea grande. ¿Alguien? El oro. Oro. AU. ¿Cuál es el número atómico del oro? 79. Uy, listo. O plata, que es 47. Está bien, lo acepto porque qué pereza. 47. ¿Plata me dijiste? Sí. Plata. ¿AG? Sí, AG. Listo. Configuración electrónica. ¿Tiene la tabla ahí? Listo. Entonces vayámoslo haciendo entre todos. Configuración electrónica. Dime. No escuché. Bueno. Esperen, elijo a alguien. No sé. Siento que siempre elijo a los mismos. Katy. Esperen, ¿qué Katy es?
Oli, ¿Te digo las configuraciones? ¿qué Katy eres? O sea, Soy Lady Castro. ok, no eres la Katy que creo entonces. Sí, veme como diciendo cómo sería. Entonces empecemos. 1S2, Ujú. 2S2, Sí, espera, si alguno siente que en algún momento se equivoca, nos interrumpen. Yo no voy a decir absolutamente nada. Ustedes mismos se van a dar cuenta si hay un error o no. Sigue. 2P6, Ujú. 3S2, Sí, 3P6, sí, 4S2, sí, 3D10, sí, 4P6, ujú, 5S2 sí. y 4D9. Gracias. ¿Alguien? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué dicen? Sí, así queda bien. Bien, está bien. Listo. Entonces, ¿cuál es el grupo y cuál es el periodo? Y no me vayan a responder, esperen que voy a elegir algo. Laura Arevalo. ¿Estás ahí? Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cuál sería el periodo? El periodo viene siendo... Espera. Dale. Si no sabes, pues me dices y te digo porque, pues, ¿cuál es el periodo? Sí, supongamos que se utilizan como los dos últimos. No, ese es el grupo. Yo. Bueno, el que quiere... Sí, dale. Está bien. ¿Quién fue? ¿Quién dijo yo? El periodo sería el 5. Ujú. Grupo. Grupo sí sería el número 11. Espérate. Perdí 20, ya. 11. ¿Y en el viejo cómo es? ¿Cómo así en el viejo? 1B. Sí, 1B. El que dijo 1B, ¿por qué 1B? Explícame cómo lo sacaste. ¿Quién dijo 1B? Yo, pero no lo saqué. Qué pena. ¿Alguien? Si es 1B, no es 1B, ¿qué creen? B es ¿Qué es? por la letra con la que termina, pero no sé Sí, cómo, no recuerdo bien cómo se pone, cómo se sabe qué número es. ¿Puedes explicarlo, por favor? dale. Simplemente el viejo. Ok. B. ¿Cuándo es B? ¿Cuándo es D y qué otro? Y F. Ujú. ¿Y cuándo es A? SIP. S y P. Sí. ¿Alguno se acuerda por qué es grupo 1B? ¿O por qué no es grupo 1B? No he dicho que esté bien o mal. ¿No? No recuerdo. Porque termina en D. Porque terminan D es grupo B, sí, pero porque es grupo 1. No sé ni idea. Vale. Si termina, no puedo estornudar. Si termina en D,
tienen que sumar estos cositos, pero ¿cuál suman? ¿Con qué lo suman? Disculpa, Con el anterior, o sea, con el 2, ¿cuánto les da esa suma? 11. 11. Entonces, ¿por qué no es grupo 11B? Ok, hay casos específicos en el caso de los grupos B, que son, igual, creo que dudo muchísimo que esto les salga, pero pues se los digo. En el caso de los grupos B, cuando les dé 11 la suma es grupo 1B, cuando les dé 12 es grupo 2B, y ya. De resto, pues no les va a dar 13. Otro y ya. Uno que tenga un... Ah, Dale. No sé, se me ocurre ahorita cobalto. Creo que es cobalto, ¿sí esa? No. Oxígeno. Ah, no, ese es muy chiquito, claro. ¿Cuál es el número atómico del cloro? 17. 7. Listo. Configuración electrónica. ¿Alguien? 1S2, 1S2. 2S2, Sí. 2P6, Sí. 3S2, ¿Qué dice? 2P6, 3S2. y 3P5. ¿Qué periodo tiene? ¿Y qué grupo? Periodo 3. ¿Y grupo? Grupo 7. 7. ¿Por qué 7? Por la suma de los últimos dos exponentes. Exacto. Esperen un segundo. Igual ese estaba muy chiquito, ¿saben? Miremos selenio. ¿Cuál es el número atómico de selenio? ¿Alguien que mire? 34. Configuración electrónica. Bueno. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, güey, tantico, 4S2, 3D10, ¿qué sigue? No me acuerdo. 13. 4P4. 4P4. Listo. ¿Cuál es el periodo y cuál es el grupo? 4. Periodo 4. ¿Y grupo? Ahí es donde radica la diferencia. Exacto, pero ahí es donde radica la diferencia. En el anterior ustedes lo sumaban con el exponente anterior y ya, pero en el caso de los grupos A, lo suman con el último que sea del mismo nivel. ¿Sí entienden? O sea, no lo suman con el del 3, sino con el del 4. Por eso es 6. 4, ay, ¿qué hice? Bueno, 4 más 2, 6, y de ahí sacan el grupo. ¿Sí? Eso se hace con todos los A, ¿sí? Ajá. En el caso de los A es con el mismo que tenga el mismo nivel. Y en el caso de los B es con el anterior. Y ya. Listo. Yo creo que, bueno, números cuánticos. ¿Algún número?
Hagámoslo con el de 34. Ese me sirve. Entonces, ¿cómo quito esto? Cortar. Listo, ahí tenemos la configuración electrónica. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos? N, L, N, L, sí, M, sí, Y MS. M sobre. listo. En este caso, ¿cuál es N? 4. ¿Sí entienden por qué? Porque es el último número de la Ajá. configuración electrónica. De energía. Sí, lo sacan del último. Entonces borramos esto en cuanto termina en 4P4, ¿no? Cortar. Pincel. Entonces termina en 4P4. Este 4 hace referencia al N. L, ¿cuál es? 1. Si es P. 1. 1. M. ¿Qué valores puede tomar? De -1 a 1. -1, 0, 1, ¿verdad? Pero dicen que tenemos 4, entonces ¿esto cómo es? Chan, chan, chan. ¿Cómo lleno? Primero hacia arriba. 1, 2, 3 y hacia abajo 4. ¿En qué nivel está? En -1. 1. -1. Muy bien. Y MS, la última flechita que puse, ¿está hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Medio. Entonces, Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. pero por lo que veo, esto lo entendieron bien. Alguien que no lo haya entendido y hacemos el último ejercicio contigo y ya. Alguien que diga, no, yo no entendí. Hagamos uno. Yo no entendí. Yo no entendí. Ush, no. Dos. ¿Quiénes fueron los dos que dijeron? Yo. Gracias. Los Entendí cómo nombres. sacaba el N. Los nombres. Bueno, ustedes. Pero solo ustedes dos hablan. No sé quiénes son, pero solo ustedes dos hablan. Entonces, digamos, si termina la configuración en 3D7. N, L, M, MS. La chica que me dijo que no entendió. ¿Cuál es N? 3. Muy bien. O sea, siempre va a ser el último número de la configuración. Si les dicen sáquenme el número cuántico del electrón, no sé qué configuración sería esta, creo que es 27, del electrón 27. Entonces sí es así. Depende del electrón que te pidan. La configuración, los números cuánticos del electrón 34. Entonces haces la configuración electrónica hasta que te dé 34. Okay. ¿Sí? Listo. La otra chica que dijo que no entendió. ¿Qué valores puede tomar L? 1. Sí, puede tomar el valor 1. ¿Qué otros valores puede tomar? ¿No? ¿Ni idea? Dale. L son los valores de 0 a n-1. ¿Cuánto es n? 3, ¿cierto? ¿Cuánto entonces es l-1? 2. Entonces puede tomar los valores de 0 a 2. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Entonces, 0 es para el nivel S, 1 es para el nivel P, 2 es para el nivel D y 3 es para el nivel F. ¿Qué nivel estamos usando acá? D. Entonces, ¿cuál es el número L? 2. Ajá.
La otra persona, M, ¿cuál es? ¿Qué valores puede tomar? De menos L a L. ¿Cuál es L? 2. Exacto. Entonces, ¿cuánto es menos L? Oli, me dijiste que L es 2. ¿Cuál es menos L? Solo es que le pongas un menos antes. Menos 2. Ay. Ay. Menos 2. De menos 2 a 2. ¿Qué números hay entre esos dos números? ¿Alguna de las dos personas que no entiende? Menos 1, 0, 1 y 1. Listo. Entonces, esos son la cantidad de espacios. ¿Tengo que llegar hasta qué número con las flechitas, por decirlo así? Hasta 2. ¿Hasta cuál? ¿Hasta 2? No, mira, aquí te lo estoy señalando. Hasta 7. Hasta 7. Entonces, empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este fue el último que hice. ¿Dónde terminó? ¿En qué nivel? Menos 1. Entonces, ¿qué valor toma M? Menos 1. Ajá. Ahora, MS, ¿terminó hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, ¿qué valor toma MS? Menos 1. Menos un medio. MS solo puede tener dos valores, un medio o menos un medio, y es depende de si va hacia arriba o hacia abajo. Ok. Listo. Ya, si definitivamente no entendieron, ya en la monitoría lo hablarán. Y hagamos la introducción a nomenclatura porque pues no vamos a alcanzar a ver nada. Acá está. Ay, no, esto no es. ¿Qué hice? No, esperen, no sé qué estoy presentando. Ya. ¿Cómo empezamos 15? ¿Cómo presenté esto? Como empezamos 15 minutos después, pues voy a hacer hasta las 4, si les parece. Sí, dale, no hay problema. Listo. Cambiamos el chip, nomenclatura. Este tema es, ustedes dijeron que este tema como que se le dedicará harto tiempo, entonces pues empezamos. ¿A qué se refiere la química inorgánica? ¿Alguien sabe? ¿Qué diferencia hay entre química inorgánica y química orgánica? Y la orgánica se basa en carbono, ¿no? ¿Hago plata, amor? Ajá. Entonces, ¿cuál es la orgánica? La que no trabaja con el carbón. Sí, en teoría será la que no trabaja con el carbono, pero digamos, si yo les digo dióxido de carbono, ¿ustedes a qué química creen que pertenece? ¿A la inorgánica o a la orgánica? A la inorgánica. A la inorgánica, pero tiene carbono. Este no tiene un enlace de carbono e hidrógeno. Es más específicamente eso. La química orgánica se basa en los enlaces de carbono e hidrógeno, mayormente. Hay excepciones, pero así es para que lo entiendan. Hasta ahí bien. Bueno, yo me respondo, sí. Sigamos. Entonces, nomenclatura. ¿Qué quiere decir nomenclatura química? Es un sistema de reglas que son aceptadas mundialmente para escribir y nombrar las fórmulas químicas.
Esto lo generalmente se guía por la UPAC, que algunos saben qué significan las siglas. No. Bueno, UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. No sé eso para qué les va a servir en la vida, pero UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Bueno. ¿Alguien que quiera leer lo que dice la diapositiva? Dale. ¿A qué se refiere valencia? Es la capacidad de combinación de un elemento. Cada elemento puede tener una o más valencias. Capacidad del elemento de ganar o perder electrones durante una reacción o enlace químico. Ejemplo, ¿cuál es el número de valencia del carbono? Entonces, debe haber alguna Carolina. Carolina, ¿cuál es el número de valencia del carbón? Ay, no puedo creer que no haya ninguno. Sí, sí hay uno. Carolina. Si no contesta, la saco. No, mentira. No soy capaz. Entonces, Gabriel. Aleja, en el chat Carolina te respondió que sí, 2, a modo de pregunta. Vale, 2. ¿Alguien tiene algo que decir en contra? ¿O algo que agregar? Gabriel. Alguien que me lea el chat, por fin. ¿Algo que agregar? Número de valencia del carbono, si es 2 o no. Es 4 y 2, ¿no? Es 4 y 2. ¿Por qué? Porque cuando esté en situación de enlace, puede... Ay, me enredo horrible. Puede combinar, o puede, bueno, mejor así, puede ceder o ganar 2 electrones o 4 electrones. Por eso dice que un elemento puede tener una o más valencias. ¿Algún otro elemento que sepan que tiene más valencias? El azufre ¿Cuántas tiene? tiene 3, 2, 4 y 6. Exacto. Pregunta, ¿es lo mismo el número de valencia que el número de oxidación? ¿O que el estado de oxidación? ¿Qué dijeron? Sí. Sí. ¿No? ¿Sí es lo mismo? Sí. ¿Alguien en contra? ¿No? No es lo mismo. ¿Alguno tendría idea de qué diferencia tiene? Digamos, el número de valencia del oxígeno es 2. ¿Cuál es el estado de oxidación? -2. -2. Exacto, ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La carga negativa. Que el estado de oxidación ustedes generalmente lo dicen con una carga. Tiene estado de oxidación 2 más, 2 menos.
¿Por qué? Porque en situación de enlace, dependiendo de con quién esté enlazándose y de la diferencia de electronegatividad, o gana o pierde electrones. Por eso el más o el menos. ¿Sí? Entonces, aquí a la derecha, Sí. ¿qué estoy definiendo? ¿Qué estoy definiendo a la derecha? ¿El de Valencia? Exacto. No. Ah, sí. No, no, sí. El de Y a la Vale. izquierda, dice, nos da pistas al número de enlaces que el átomo es capaz de formar, pero teniendo en cuenta su signo. Es decir, debemos fijarnos de cómo se comporta el elemento dentro del compuesto. Lo que les dije, depende de con quién se esté enlazando, de la diferencia de electronegatividades, o gana o pierde electrones. Si gana, tiene signo negativo, y si pierde, tiene signo positivo. ¿Sí? ¿No? Entonces, Sí. en un óxido cualquiera, el oxígeno tiende a ganar o a perder electrones, según su estado de oxidación. Oli, ¿está ganando o perdiendo electrones? Ganando. Oli. Ganando. Ajá, está ganando. ¿Cuál creen que es la valencia de un gas noble? Pues no Yo tendría. creo que es 0, ¿no? Ajá. La valencia es cero porque como tienen el octeto completo, no necesitan ni ceder ni ganar electrones. Ya están completos. Disculpa, compuestos que tengan algún cálculo dentro de ellos. Dime, no te entendí nada. No, se te traba. Si quieres escribe la pregunta porque no te entiendo. Bueno, no sé, otro ejemplo. ¿Saben cuál es la fórmula del metano? No sé si la del mal internet soy yo o no se les entiende lo que dicen. Creo que es CH4. Sí, ¿4? CH4. Muy bien, CH4. Entonces, vamos de a poquito. CH4. ¿Quién es más electronegativo? ¿El carbono o el hidrógeno? El carbono. Sí. ¿Cuál? CH4. ¿Qué valencia tiene hidrógeno? ¿De una? Es +1, ¿no? ¿No? 1. ¿Qué valencia tiene carbono? 4. 6. Ah, no, 4. No sé. 4. ¿Por qué tiene 4. 4? Entonces al carbono le faltan 4 electrones para completar su capa más externa, ¿sí? Hasta ahí bien. Entonces tiene valencia 4. Es capaz de formar 4 enlaces sencillos. En CH4, ¿cuántos hidrógenos hay? 4. Exacto. Entonces, ¿cuántos electrones les dije que le faltaban al carbono? 4. 4. Entonces, eso que les dije, ¿está estable o no está estable? Estable. Exacto. Entonces, ya dijimos que la valencia del carbono es 4 y la del hidrógeno es 1. En cuanto a estado de oxidación, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? 1. ¿Uno qué? -1.
¿Todos de acuerdo? ¿Menos uno? Creo que es más, ¿no? ¿Por qué dices que es más? Creo que eso es lo que recuerdo. No, sí, pero sí es más, pero según lo que acabo de decir, porque es más. El Porque hidrógeno le falta tiene, electrones. sí, no, no tiene que ver si es estable. Em, ya miramos que la diferencia de electronegatividad es el que va a tender a jalar más los electrones, ¿cuál es? Es más electronegativo. Sí, 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 en este ejemplo, ¿cuál es? El carbono, ¿no? Carbono. Exacto. Este los tiende como a jalar más. Si este tiende a jalarlos más, por consiguiente el hidrógeno tiende a qué? Exacto, los cede. Si los cede, tiene signo positivo o negativo. Si está cediendo electrones. Positivo. Exacto, positivo. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Más Positivo. uno. Más uno. Uno más, exacto. Por consiguiente, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? -4. Ajá. Menos 4. Sí. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Vale. Y sí, no se me ocurre otra cosa. Tal vez, ¿cómo harían ustedes para determinar un número de oxidación? Dependiendo del otro compuesto. O bueno, el otro elemento, mejor dicho. Ajá. ¿Cuál crees que debe ser la suma de los números de oxidación en una molécula, si está neutro? 0, tal vez. Exacto. Sí, 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 es cero. Entonces, la suma de los números de oxidación de los átomos de un ion tiene que ser igual a cero. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Ay, esperen. Ay. Entonces, gracias. Si les digo HCl, HCl, ya sabemos que que hidrógeno tiene valencia 1, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué valencia tiene que tener? Bueno, no. ¿Qué estado de oxidación tiene que tener el cloro para que sea neutro? -1. Menos 7. Uno de los posibles estados de oxidación sí es menos 7, pero en este compuesto específico que te estoy diciendo, si te digo que hidrógeno es más 1, ¿cuál tiene que ser cloro? Ajá, Menos 1. exacto. ¿Qué otro ejemplo? Em, creo que en blanco, un óxido. El óxido ferroso, que es, les voy a hacer la fórmula, copiarla. Fe sub 2 o sub 3. ¿Sí la copiaron? Lo tomaré como sí. ¿La puedes, Dime, dime. ¿La Eso puedes es repetir? óxido ferroso, Fe sub 2 o sub 3. Listo. Entonces, el oxígeno es como un estado de oxidación que ya se tiene que saber. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Listo. ¿Menos 2? Pero tiene un sí, pero tiene un subíndice 3. Entonces, ¿cuál es la carga negativa?
¿Sí entienden todos por qué menos 6? Sí, ¿sí entienden por qué menos 6 todos? Sí, Bueno, espero que sí. ¿Cuál es el subíndice de hierro? 2. 2. Entonces, ¿qué número de valencia tiene que tener para que nos dé una carga neutra? 3. 3. 3. El número de valencia es 3. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, Positivo. ¿cuál es el estado de oxidación? 3. 3. 3. ¿3 qué? ¿3 qué? Positivo. Ajá, 3 positivo. exacto. ¿Me quedó claro? Bueno, espero que sí. Ahí les estoy presentando las diapositivas. Ok, Yo sigo viendo el estado de oxidación. ya ves unas Sí, tablas. sí, sí, ya. Listo. Esas son las tablas de las valencias. Aunque de hecho, ¿qué error ven ahí? ¿No notan el error? Digamos, aquí están diciendo que la valencia del azufre que es son, debería decir menos 2. números de oxidación, estados Exacto, de esos son los oxidación. estados de oxidación. Sí es cierto que la valencia es 2, pero si les están especificando menos 2, eso es un estado de oxidación. Pero bueno, ignoren eso y la tabla es como para que se guíen cuando vayan a hacer algún ejercicio. Sigamos. Bueno, clasificación de los compuestos inorgánicos. No, vamos a saltar esta diapositiva, los pocos pues. Entonces, nomenclatura tradicional. ¿De qué? Bueno, aquí les está diciendo, ¿de qué depende esta nomenclatura? Según la tabla. De los estados de oxidación. Exacto. Entonces, si yo les doy un ejemplo de un óxido y el elemento tiene 3 estados de oxidación y está usando el medio, ¿qué sufijo uso? Oso. Oso. Exacto. Entonces, si tiene un estado de oxidación, o no se especifica, o sea, se dice como bla 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 de aluminio, porque aluminio solo tiene uno, o se pone al final ico. Bien. Listo. Si tiene 2, el mayor es ico y el menor es oso. Ejemplo, óxido férrico, óxido ferroso. En esos dos, ¿cuál tiene el mayor estado de oxidación? ¿El ferroso o el férrico? El férrico. El férrico, sí. Eso. 3 estados de oxidación. El menor, el medio y el mayor. Entonces, el menor de todos es hipooso, el medio es oso y el mayor es ico. Entonces, digamos, uno que tenga 3, uno que tenga 3. No, este no sirve. Bueno, ignoremos estos. En el nitrógeno, el 1, ¿qué sufijo uso? Hipo y después ico. No, ico, ¿no? No, hipo y oso, ¿no? Hipooso, sí. Recuerden, miren. Hipotroso. Miren, aquí dice, Hiponitroso. el menor
es hipoboso, el medio es oso y el mayor es ico. Me devuelvo. El 1 que es el menor, el mayor o el medio. El menor. Entonces, ¿cuál uso? Hipooso. En el 3, ¿cuál uso? Ico. Ico no. ¿Están de acuerdo? No, no es ico, es Oso. oso, sí, oso solo. Sí. ¿Y en el 5? Ico. Ajá. Ico. Ahí omití las otras valencias, pero era para que entendieran. Y cuando son 4, el menor es hipooso, el que le sigue es oso, el que le sigue de menor a mayor es ico y el mayor de todos es perico. Entonces, pues si se lo ponen el de 4 es como más fácil. Entonces de menor a mayor es hipooso, oso, ico, perico. Y pues cuando sean 2, cuando sean 3 le quitan el perico, cuando sean 2 le quitan el hipooso y cuando sea 1 pues queda solo el ico. Otra vez. Cuando son 4 de menor a mayor es hipooso, oso, ico, perico. Cuando son 3 le quitan el perico, cuando son 2 le quitan el hipooso y cuando es 1 lo dejan con ico. Entonces aquí otra vez. Con este cual sufijo uso. Ico. Ajá, con este. En el caso del 2, ¿qué sufijo uso? Ico. ¿Y con el 1? Oso. Muy bien. El cloro, ¿qué uso con el 5? Ico. Ico. Con el 1. Hiposo. Hiposo. Sí. Con el 7. Perico. Perico. Y con el... No sé cuál lo he preguntado. El 3. Con el 3. Oso. Oso. Exacto. Este. Aunque el manganeso tiene más, pero bueno, ignorémoslo. Con el 4, ¿cuál uso? Hiposo. Ajá. Con el 6. Oso. Oso. Sí. Con el 7. Ico. Sí. Con el menos 4, ¿qué uso? Ico. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Lo tomaré como un sí. Con el azufre. Con el 6, ¿cuál uso? Ico. Sí. Con el 2. Bueno, con el menos 2. ¿Cuál? Pero entonces ahí serían de 3, ¿no? Sí, ahí es de 3. Entonces, ¿cuál es el del 2? Hiposo. Sí. ¿Cuál es el del 6? Ico. ¿Cuál es el del 4? Oso. Oso. Listo. Entonces, en el caso que tengan 4, ¿el menor cuál uso? Hipooso. ¿El mayor de todos? Perico. Ico. ¿El que le sigue al más chiquito? Oso. Oso. ¿Y el que le sigue al más grande? Ico. Ico. Sí, listo. Entonces, ya dejemos hasta ahí porque ya me pasé y ni siquiera me he dado cuenta. Entonces, esta tabla, si quieren, copienla y estudienla bien. Solo es que se aprendan el de 4 y ya lo sacan. Y pues en la próxima intentamos terminar nomenclatura, ¿Podrías aunque mandar lo las dudo. tablas por WhatsApp, porfa? Vale.
Ya la mando. Y ya. Nos queda faltando toda nomenclatura. Gracias. Espero que hayan entendido y en la otra clase que nos rinda. Vale, muchas gracias. Dale. Gracias. Gracias.